Hola, soy Freddy Puzul y hoy les voy a mostrar el proceso de afilado del instrumental periodontal. Lo primero que debemos de saber es la importancia que esto tiene. Un instrumental afilado va a hacer que nuestros pacientes tengan menos molestias a la hora de un tratamiento, porque va a facilitar el trabajo y pues nos va a brindar mejores resultados. A la hora de desprender el cálculo dental con un instrumento bien afilado, este será mucho más sencillo. Principios básicos del afilado tanto para raspadores como para curetas. Diseño del instrumento, agarre de la piedra, evaluación del filo del instrumento y área de trabajo para afilar. El diseño específico de un raspador o cureta ayudan a determinar los ángulos correctos para el afilado. Todos los instrumentos dentales tienen un mango que sirve para sujetar el instrumento, la unión funcional que conecta el mango con el extremo de trabajo. Esta varía en diseño para permitir la adaptación a las diferentes superficies de los dientes. Extremo de trabajo, que consiste en un borde cortante con uno o dos filos. Antes de afilar es importante tener todos los materiales necesarios. Una superficie de trabajo plana que nos dará una estabilidad al codo durante el afilado y va a permitir ver el instrumento a nivel de los ojos. Una buena fuente de luz es importante para evaluar correctamente el borde de la hoja. Es importante elegir la piedra de afilado que mejor cumpla con la tarea. Puede ser una piedra de Arkansas, India o de cerámica. Además de una piedra plana, también puede ser necesario una piedra cilíndrica o cónica. Hisopos, gasas, aceite o agua para la lubricación dependiendo del tipo de piedra a usar. Un vástago de prueba de acrílico o de plástico. Afilado de raspadores en hoz. Los raspadores en hoz curvos tienen dos bordes de corte, que están formados por la unión de la superficie facial de la hoja con las dos superficies laterales. Los dos bordes de corte se encuentran en el extremo del instrumento para formar una punta afilada y puntiaguda. El raspador en forma de hoz tiene una parte posterior casi puntiaguda y vista en transversal revela una forma triangular. Los raspadores de hoz rectos también tienen dos bordes de corte que se juntan en la punta de la hoja. En ambos tipos la superficie de la hoja está posicionada en un ángulo de 90 grados con respecto a la unión terminal. Este es un factor clave que se debe de tener en cuenta al posicionar la hoja de corte en una piedra durante el afilado. Durante el afilado los bordes de corte serán restaurados por el roce de las piedras contra las superficies laterales de la hoja. No se recomienda afilar la superficie facial ya que esto puede debilitar la hoja. A la hora de afilar, toda la longitud de la hoja debe ser afilada. Esto incluye el talón, el centro y la punta de la hoja. La piedra debe moverse a lo largo del borde desde la hoja del talón, el centro hasta llegar a la punta de la hoja. Para preparar la piedra Arkansas, para afilar aplique 1 o 2 gotas de aceite mineral en la superficie y extienda el aceite sobre la piedra con el hisopo. Sostener el instrumento con la mano no dominante con un agarre de la palma seguro. Sujetar la unión funcional superior con el pulgar y colocar el codo directamente delante de nosotros sobre una superficie plana y estable. La posición del pulgar es muy importante ya que esta compensará la presión que se aplicará cuando se afile la hoja inferior. Utilizando las manecillas del reloj como guía, sujetamos el instrumento verticalmente con la unión terminal inferior posicionada a las 12 en punto. La punta del instrumento debe de estar mirando hacia nosotros. Se coloca la superficie lubricada de la piedra contra la superficie lateral derecha de la hoja. Colocamos la piedra inicialmente a las 12 en punto y luego la inclinamos a la parte superior de la piedra ligeramente lejos del mango aproximadamente 3 minutos después de las 12 en punto. Comenzamos a afilar con un movimiento continuo de arriba hacia abajo, comenzando en el tercio del talón de la hoja y movemos lentamente la piedra al tercio medio y finalmente al tercio de la punta. Mantenemos la piedra en un movimiento continuo hacia arriba y hacia abajo con movimientos largos y presión moderada. Terminamos con un movimiento hacia abajo. Para afilar el borde de corte opuesto, giramos el instrumento de manera que la punta se dirija hacia el lado opuesto de nosotros. Mantenemos el agarre seguro con la palma de la mano y sostenemos la unión funcional con el dedo pulgar y repetimos el mismo procedimiento. Para finalizar el alisado, mantenemos la hoja al nivel de los ojos con la unión terminal situada a las 12 en punto.
Colocamos una piedra cilíndrica a lo largo de la cara de la hoja en posición horizontal. Ligeramente rodamos la piedra a lo largo de la cara de la hoja desde el talón hasta la punta. Esto eliminará los bordes sobrantes del metal. Luego colocamos el instrumento en una unión terminal a las 12 en punto y con la punta mirando hacia nosotros ligeramente movemos una piedra plana a lo largo de la cara de la hoja con un movimiento de lado a lado. Para probar el filo del borde cortante, con un vástago de plástico de prueba sostenemos el vástago en la mano no dominante entre el pulgar y el dedo índice. La posición para el vástago de plástico es a las 12 en punto. Sostenemos el instrumento en la mano dominante y con un agarre de lápiz modificado colocamos el punto de apoyo en el lado derecho del vástago de prueba. Colocamos el instrumento en la parte posterior del vástago de prueba con la punta hacia nosotros. Colocamos el borde de corte a evaluar contra el vástago de prueba opuesto a su punto de apoyo. Inclinamos ligeramente la unión terminal con el vástago de prueba en el mismo ángulo que usaría para remover depósitos. Probar toda la longitud de la hoja. Si el instrumento está afilado, morderá o hará una muesca en el vástago de prueba. Es importante no raspar el vástago, pues esto desafilará la hoja. Afilado de curetas Gracie. Para afilar una cureta Gracie, comenzamos con el extremo del número impar. Tomamos el instrumento verticalmente con la mano no dominante y con el extremo redondo hacia nosotros. Sostenemos firmemente la unión funcional superior del instrumento con el pulgar. El borde a afilar estará hacia la derecha de la punta de trabajo. Nos enfocamos solamente en la unión terminal que está entre la hoja y la última curva. Ligeramente giramos la unión terminal hacia 3 minutos antes de las 12. Posición de la piedra contra la superficie lateral derecha hacia las 12 en punto y giramos la piedra aproximadamente 3 minutos después de las 12. Comenzamos a afilar con un movimiento continuo de arriba hacia abajo, comenzando en el tercio del talón, siguiendo en el tercio medio y finalmente en el extremo del tercio redondo. Es importante recordar que la hoja de la cureta Gracie es recta y no curva. Cuando estemos afilando no debemos derrotar la piedra mientras está moviendo el talón al extremo de la hoja. En lugar procedemos a afilar en línea recta desde el talón al extremo para preservar el diseño. Para redondear el extremo del lado impar de la cureta mantenemos la unión terminal a 3 minutos antes de las 12. Giramos un poco el instrumento hasta el extremo y señalamos a las 3. La cara del instrumento debe estar paralela a la superficie de la mesa. Sujetamos la piedra a las 3 en punto y la giramos hacia arriba hacia las 2 en punto y movemos la piedra constantemente superponiendo los movimientos, girando la punta para mantener la forma redondeada. Finalmente, la superficie facial puede ser terminada. Para esto posicionamos la unión terminal a 3 minutos antes de las 12 con el extremo hacia nosotros. Colocamos la piedra cilíndrica a lo largo de la cara de la hoja horizontalmente a las 3 y 9 en punto. Ligeramente rodamos la piedra cilíndrica a lo largo de la cara de la hoja desde el talón hasta el extremo. Es muy fácil probar el filo de las hojas de las curetas Gracie porque la posición que tiene la hoja hacia abajo automáticamente coloca el borde de corte en la posición correcta en el vástago de prueba. La posición terminal de la cureta Gracie y el vástago de prueba serán a las 12 en punto. En la mano dominante sostendremos el instrumento con un agarre de lápiz modificado. Para los extremos impares el extremo debe estar hacia nosotros. Colocamos el instrumento detrás del vástago de prueba y colocamos el borde de corte contra el lado izquierdo del vástago. Colocamos el dedo anular contra el lado del vástago de prueba opuesto al borde de corte para actuar como punto de apoyo durante la prueba. Presionamos el borde de corte contra el vástago de prueba. Si el instrumento está bien afilado, morderá o hará una muesca en el vástago. Debemos asegurarnos de probar toda la longitud de la hoja. Para afilar el número par de la cureta Gracie, sostendremos el instrumento en la mano no dominante con el extremo dirigido en sentido opuesto a nosotros. Utilizamos un agarre de palma firme y aseguramos la parte superior de la unión funcional con el pulgar. El borde de corte a afilar estará en el lado derecho de la hoja. Nos concentraremos solo en la unión terminal del instrumento, que es la sección entre el borde de corte y la primera curvatura o angulación.
Inclinamos la unión terminal hacia 3 minutos antes de las 12 en punto. Colocamos la piedra contra la superficie lateral derecha a las 12 en punto y luego inclinamos la parte superior de la piedra hacia 3 minutos después de las 12 en punto. Iniciamos el afilado con un movimiento continuo hacia arriba y hacia abajo, empezando en el tercio del talón de la hoja, continuando en el tercio medio y finalmente con el tercio del extremo. Es importante recordar que la hoja de la cureta Gracie es recta y no curva. Cuando estemos afilando no debemos derrotar la piedra, en lugar hay que afilar la hoja de la cureta Gracie, procediendo en línea recta desde el talón al extremo para preservar el diseño de la hoja. Para redondear el extremo redondeado del número par de la cureta Gracie, debemos de girar el instrumento para que el extremo señale a las 3 en punto. La cara del instrumento debe estar paralela a la superficie de la mesa. Colocamos la piedra debajo de la hoja a las 3 en punto y la inclinamos hacia arriba hasta las 2 en punto. Movemos la piedra con un movimiento constante, superponiendo los movimientos y girando alrededor del extremo para mantener la forma redondeada. Para finalizar la superficie de la cara par de la cureta Gracie, sostenemos la unión terminal 3 minutos después de las 12, con el extremo señalando hacia nosotros. Colocamos la piedra cilíndrica a lo largo de la cara de la hoja horizontalmente entre las 3 y 9 en punto. Rodamos la piedra a lo largo de la cara de la hoja desde el talón al extremo. Es muy fácil probar el filo de la hoja de las curetas Gracie porque la posición que tiene la hoja hacia abajo automáticamente coloca el borde de corte en la posición correcta en el vástago. La posición de unión terminal de la cureta Gracie y el vástago de plástico de prueba serán a las 12 en punto. En la mano dominante sostendremos el instrumento con un agarre de lápiz modificado para los extremos de trabajo de número par. El extremo deberá estar dirigido en dirección opuesta a nosotros. Colocamos el borde de corte contra el lado izquierdo del vástago de prueba. Colocamos el dedo anular contra el lado de vástago de prueba u opuesto al borde de corte para actuar como punto de apoyo durante la prueba. Presionamos el borde de corte contra el vástago de prueba y soltamos. Si el instrumento está afilado, morderá o hará una muesca en el vástago de prueba. Afilado de curetas universales. Las curetas universales tienen dos bordes de corte paralelos que están formados por la unión de la superficie facial con las dos superficies laterales. Los dos bordes de corte se encuentran en el extremo del instrumento para formar una punta redondeada. La superficie inferior de la hoja es redondeada y a la vista transversal revela una forma de semicírculo. La superficie facial de una hoja de una cureta universal está colocada en un ángulo de 90 grados con respecto a la unión terminal y es importante recordarlo a la hora de colocar la hoja y la piedra durante el afilado. Al afilar una cureta universal, los bordes cortantes serán restaurados por la fricción de la piedra contra las superficies laterales de la hoja. Para comenzar el proceso de afilado sostendremos la cureta universal verticalmente en la mano no dominante. La hoja que afilaremos estará en la parte inferior con el extremo redondo hacia nosotros. Sujetamos la parte superior de la unión funcional con el pulgar y colocamos el codo frente a nosotros sobre la mesa. Esta posición es importante ya que brinda estabilidad a la hora de afilar la hoja inferior. Sujetamos el instrumento verticalmente con la unión terminal inferior colocada a las 12 en punto. Colocamos el lado lubricado de la piedra contra la superficie lateral derecha de la hoja. Inicialmente colocamos la piedra a las 12 en punto, luego inclinamos la parte superior de la piedra ligeramente 3 minutos después de las 12. Comenzamos a afilar con un movimiento continuo de arriba hacia abajo, comenzando en el tercio del talón de la hoja, moviéndonos al tercio medio y finalmente al tercio del extremo redondo. Mantenemos un movimiento continuo de arriba hacia abajo, usando movimientos largos con presión moderada, terminamos con un movimiento hacia abajo. Para afilar el borde de corte opuesto, giramos el instrumento de modo que el instrumento quede opuesto a nosotros. Mantenemos el agarre seguro con la palma de la mano y sostenemos la unión funcional con el pulgar. Colocamos la unión terminal inferior a las 12 en punto. Colocamos la piedra lubricada en posición vertical indicando las 12 en punto. Luego inclinamos ligeramente 3 minutos después de las 12 en punto. Repetimos el proceso de afilado comenzando en el tercio del talón, luego hacia el centro y finalizando en el extremo de la hoja.
Para mantener la forma redondeada del extremo de la cureta, giramos la cureta de manera que el extremo señale a las 3 en punto. Colocamos la piedra debajo de la hoja a las 3 en punto, inclinamos hacia arriba a la posición de las 2 en punto, movemos la piedra con un movimiento constante hacia arriba y hacia abajo, superponiendo los movimientos y girando alrededor del extremo para mantener la forma redondeada. Para finalizar, sujetamos la hoja a nivel de los ojos con la unión terminal situada a las 2 en punto y el extremo hacia nosotros. Colocamos la piedra cilíndrica a lo largo de la cara del instrumento a las 3 y a las 9 en punto. Presionando ligeramente hacia abajo, rodamos la piedra a lo largo de la cara desde el talón hasta el extremo para eliminar los bordes sobrantes del metal. Para probar el filo del borde cortante, sostenemos el vástago de prueba en la mano no dominante, sostenemos en forma de a las 12 en punto, sostenemos el instrumento en la mano dominante con un agarre de lápiz modificado, colocamos el punto de apoyo del lado derecho y cerca del centro del vástago de prueba. Colocamos el instrumento en la parte posterior del vástago de prueba con el extremo hacia nosotros. Colocamos el borde de corte que va a ser evaluado contra el lado izquierdo del vástago de prueba opuesto a su punto de apoyo. Inclinamos la unión terminal ligeramente hacia el vástago de prueba con la cureta en el mismo ángulo que usaríamos para remover depósitos. Si el instrumento está afilado, morderá o hará una muesca en el vástago de prueba. Sigue Muchas desafinada. gracias.